Era una tarde de otoño en la que el viento gemía entre las ramas desnudas, susurrando historias de cambio y despedidas. Las hojas secas danzaban en el aire antes de caer pesadamente al suelo, como si presagiaran que algo estaba a punto de romperse. En la casa de la familia Mendoza, una casita blanca con ventanas adornadas por flores que parecían desafiar la melancolía de la temporada, el tiempo también se desmoronaba en susurros y silencios que dolían más que cualquier grito. Desde fuera todo parecía perfecto, pero dentro de esas paredes, el miedo se ocultaba en los rincones, en los ojos huidizos de dos niños que aprendieron demasiado pronto que el estruendo de una voz puede ser tan cortante como el filo de un cuchillo. Ernesto Mendoza era un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Sus manos, curtidas por los años de trabajo en la fábrica, contaban historias de sacrificio. Amaba a su familia con una intensidad feroz, pero esa misma intensidad se transformaba en tormenta cuando la frustración lo rebasaba. Sus gritos eran truenos que sacudían la casa, dejando rastros invisibles en el alma de sus hijos. Sofía, la mayor, tenía 11 años. Sus dibujos solían estar llenos de mundos fantásticos y colores vibrantes, pero últimamente los tonos oscuros dominaban sus páginas. Nubes grises, figuras encogidas, tormentas sin solución. Tomás, con solo 7 años, había aprendido a moverse como un fantasma, pisando con cuidado, hablando poco. En lugar de preguntar ¿por qué?, había aprendido a callar. Clara, su madre, era el equilibrio de la familia. Observaba, sentía, sufría en silencio. Amaba a Ernesto, pero amaba a sus hijos con la fuerza de quien está dispuesta a enfrentar cualquier tormenta por ellos. Y ya no podía seguir viendo cómo se hundían en el miedo. Aquella noche, después de que los niños se hubieran refugiado en el sueño, Clara decidió que era hora de enfrentar al huracán. Ernesto, tenemos que hablar. Él levantó la mirada del periódico. Sus ojeras eran sombras que delataban el cansancio. Pero más allá de eso había algo roto en su expresión. Dime. Clara se sentó frente a él y tomó sus manos con suavidad. Nos estamos perdiendo, dijo, con un susurro que pesaba como una sentencia. Ernesto frunció el ceño. ¿Perdiendo?, preguntó. Sí, perdiendo. ¿No te das cuenta? A Sofía, a Tomás, a nosotros mismos. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Ernesto apartó la mirada. Sabía de qué hablaba, pero admitirlo en voz alta era como arrancarse la piel. No quiero gritarle su voz, era apenas un murmullo. Es solo que no sé cómo hacer otra cosa. Me ahogo, Clara. Y cuando exploto es como un desahogo. Pero después, ella lo interrumpió y le dijo: lo sé, luego te duele más que cualquier cosa. Esa noche, cuando Clara se durmió, Ernesto se quedó solo en la sala reflexionando. Miró sus manos, las mismas que habían trabajado duro por su familia, pero también las mismas que se habían convertido en puños apretados en los momentos de ira. Entonces, hizo algo que no había hecho en años. Alzó la mirada al cielo y, con la voz rota, susurró: oh, creador del cielo y de la tierra, con humildad acudo a ti. Dame fuerza, dame luz, porque estoy perdido. Libérame de esta negatividad. Bendíceme a mí y a mi familia, por favor. Las lágrimas cayeron sobre el suelo de madera, y en ese instante, en la más profunda de sus tristezas, sintió algo dentro de él diferente. Un silencio, una paz, como un renacer, como si un nudo que había estado estrangulando su alma finalmente lo soltó. Y desde ese mismo momento, tomó conciencia. Poco a poco, aprendió a reconocer la tormenta antes de que estallara. Aprendió a respirar antes de hablar, a dar un paso atrás cuando sentía el rugido de su frustración asomarse. Una prueba llegó un día de invierno. El televisor de la sala se apagó de repente. Ernesto estaba viendo su programa favorito después de un día agotador en el trabajo, y la pantalla parpadeó una vez antes de sumirse en la nada. Probó los botones, revisó los cables, pero nada funcionaba. El enojo creció en su pecho, una chispa encendiendo la pólvora de su temperamento. Sus manos se crisparon, la ira subió por su garganta como un rugido contenido. Y entonces los vio. Tomás había dejado sus bloques de construcción y lo miraba con ojos muy abiertos, esperando el trueno.
Sofía había dejado caer su lápiz y contenía la respiración. Era un momento diminuto, pero en ese instante Ernesto lo comprendió todo. Respiró hondo, cerró los ojos y con una voz sorprendentemente tranquila y una sonrisa dijo: «Parece que se dañó. Mañana veremos cómo arreglarlo y aprovechamos de ir al parque ahora». Sofía parpadeó, incrédula. Tomás relajó los hombros como si un peso invisible se hubiera desvanecido, y Ernesto sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el aire volvía a entrar en sus pulmones sin quemar. Aquella noche, Clara lo abrazó más fuerte que nunca. «Estoy orgullosa de ti», susurró. Los días se convirtieron en meses. Los gritos desaparecieron por completo, reemplazados por amor expresado en bellas palabras y acciones diarias. Sofía volvió a llenar sus cuadernos de colores vivos. Tomás recuperó su curiosidad inagotable. Y Ernesto descubrió que ser fuerte no era rugir más fuerte que la tormenta, sino aprender a danzar bajo la lluvia sin temerle. Años después, cuando Sofía ya era adulta y se preparaba para irse de casa, encontró uno de sus viejos cuadernos. En una de las páginas, un pequeño dibujo resaltaba entre las sombras. Una familia sentada junta, riendo alrededor de una mesa. Sobre la ilustración, con tinta temblorosa, había escrito: «El día que papá dejó de gritar, aprendimos a escucharnos de verdad». Cuando Ernesto leyó esas palabras, cerró los ojos y sonrió. Sabía que al final había logrado lo más importante de su vida.